Hola amigas y amigos, gracias por estar de nuevo conmigo en este tercer video. Hoy quiero compartir con ustedes un libro muy especial, sobre todo porque ahora que me encuentro como una mujer migrante en Reino Unido, aprender una nueva lengua siendo adulta, de una u otra forma conocer otros modos culturales, otras formas de relacionarme, ha sido pues una constante reflexión sobre mi identidad, sobre todo siendo una mujer mexicana también que tuvo ciertas configuraciones e imaginarios que también estaban muy cercanos a los Estados Unidos, siempre uno está cuestionando pues una serie de cosas. Y el libro que hoy quiero compartir con ustedes es este texto, que es uno de mis favoritos. Es el clásico de Gloria Anzaldúa, Borderlands, La Frontera, la Nueva Mestiza. Este libro fue escrito desde la década de los 80, se encuentra en inglés y recién el año pasado Capitán Swing, que es una editorial española, lo tradujo al español y es bien interesante cómo está construido este texto porque se sigue teniendo el prefacio de la primera edición al inglés, hay una introducción que hizo la traductora y los retos que tuvo en la traducción porque este es un libro muy performativo. Gloria Anzaldúa fue una escritora que utilizó diferentes formatos porque ella fue académica y activista. Y esto le permitió de una u otra forma ir escribiendo un texto que nos permite un panorama histórico, sobre todo de las implicaciones que tuvo dividir México y Estados Unidos, los territorios fronterizos que se perdieron durante las guerras y sobre todo qué pasó con la población mexicana que quedó del otro lado de la frontera. Y ella habla que la frontera los alcanzó y no fueron los mexicanos o nuestros antiguos mexicanos que alcanzaron o quedaron en la frontera. Y después ella recupera mucho, sobre todo los símbolos náhuatl y todas las deidades femeninas para enfatizar justamente esta raíz que por mucho tiempo a las mujeres mestizas se nos ha negado, que ha sido nuestro componente indígena. Hoy en día me da gusto saber que en todas partes del mundo, pero en especial en América Latina, las poblaciones afrodescendientes ya vienen ganando un reconocimiento público que también es parte de nuestras raíces y que poco o nada se reconoció y se invisibilizó por mucho tiempo. Y después Gloria Anzaldúa va recuperando también mitos, leyendas y tradiciones, por ejemplo, de La Llorona, y cómo resignifica todo esto para hablar de aquellas mujeres que durante la colonia y todo el proceso de la construcción de nuestra nación, pues fueron mujeres violadas, mujeres rurales que en las milpas no se les permitía la palabra, mujeres que durante toda nuestra historia mexicana fueron relegadas a solo los papeles que el patriarcado nos ha dado, ser madres, hijas, esposas y que no teníamos la capacidad de decidir. Entonces ella va deconstruyendo todas estas figuras para hablar justamente de la importancia del lenguaje. Y aquí me gusta porque es cuando ella empieza a tocar que nosotras mujeres mestizas no tendríamos que tener miedo de cruzar fronteras, no solo fronteras territoriales, sino también fronteras culturales, lingüísticas, y ella nos invita a ser mujeres puentes, porque de repente ella dice, quien no conoce su memoria, que no conoce sus raíces, no sabe qué cosas seleccionar y qué elegir cuando se encuentra en constante transición a otras culturas. Yo creo que esto es muy importante porque muchas mujeres latinoamericanas que hoy en día nos estamos integrando a la sociedad británica, estamos repensando hasta qué punto hablar una nueva lengua puede ser como una traición a nuestras raíces o de una otra forma tener ciertos gustos en esta cultura también es una forma que a veces estamos pensando si nos estamos asimilando o qué está sucediendo. Y entonces Gloria Anzaldúa nos ayuda mucho a repensar nuestra identidad, sobre todo a nosotras mujeres mestizas, aunque este libro es clave y clásico para los estudios chicanos, la literatura y sobre todo para el feminismo queer, chicano en los Estados Unidos. Y déjenles digo algo bien interesante porque Gloria Anzaldúa desde la década de los 80, cuando también las feministas negras o afrodescendientes en los Estados Unidos estaban hablando de la interseccionalidad,
sobre todo los componentes de la raza, el sexo y la clase social, también Gloria Anzaldúa ya lo estaba repensando. Lógico que en las narrativas y en la teoría feminista siempre las mujeres negras siempre se han posicionado, las mujeres afrodescendientes siempre se han posicionado dentro de la teoría. Pero al mismo tiempo que Angela Davis escribía sus textos y reflexionaba sobre todas las situaciones que viven las mujeres afroamericanas en los Estados Unidos, sobre todo haciendo memoria de todo lo que fue la esclavitud y todo lo que fue el sistema abolicionista, Gloria Anzaldúa ya estaba pensando justamente todo el proceso y el trauma de la colonización que vivimos sobre todo en México y cómo de una u otra forma también el ser mujer de color, lo que hoy en llamaríamos en inglés women of color o brown women, era muy importante. Ella estaba en muchas discusiones académicas y es interesante porque ella también interpelaba a las feministas blancas, que ellas tenían una idea muy general de lo que eran las mujeres y los derechos de las mujeres. Y Gloria Anzaldúa cuenta que ella nunca encontraba o no encajaba en las concepciones o en las ideas que las feministas blancas norteamericanas tenían, sobre todo con las chicanas. Y sobre todo porque no entendían el lenguaje, ¿no? Algo bien interesante que nos aporta la cultura chicana es que puede de una u otra forma elaborar un discurso en inglés, en español y sobre todo con ciertas palabras y ciertos legados desde el náhuatl. Y entonces esto les parecía como a las feministas blancas algo como muy sacado de onda. Y Gloria Anzaldúa lo reivindica justo para decir, ok, yo soy una mujer chicana, soy una mujer mestiza y yo creo que las mujeres mestizas tenemos muchas cosas que decir porque somos fusión de culturas y entonces si somos fusión de culturas podemos movernos fácilmente en una sociedad que es diversa. Y este texto pues viene precisamente a ser recuperado por voces contemporáneas como a la generación a la que yo pertenezco y por otras mujeres también que desde los feminismos latinoamericanos están buscando repensar las identidades, sobre todo en contextos migratorios. Creo que este texto de Gloria Anzaldúa puede ser muy bueno. Y otra de las cosas que me gustan de este trabajo es que es un texto muy performativo y diverso. Hay tanto ensayo histórico como poesía, como testimonio, narración que hace la memoria y esta edición incluye una entrevista muy interesante que nos ayuda a acercarnos un poco más al pensamiento propio de Gloria Anzaldúa y todo lo que fue el impacto de su trabajo en la academia, en el activismo y cómo de una u otra forma ella dice que cuando este libro salió en su edición al inglés, pues muchas chicanas encontraron en ella, en este texto, una voz. Y eso es lo que a ella le dio gusto, saber que por algo este texto estaba abriendo nuevos caminos para que las mujeres chicanas, las mujeres que tenemos raíces en México, se sintieran más orgullosas de quién son y de cómo se posicionan en una sociedad y en una cultura, sobre todo una cultura anglo, basada en el privilegio, basada en el whiteness o en la blancura, y lo que ella hace es justamente ir deconstruyendo todos estos elementos para no tener miedo, que nosotras mujeres mestizas no tengamos miedo cuando estamos con otras mujeres blancas, que no tengamos miedo cuando hay un discurso que generaliza los derechos de las mujeres, que no tengamos miedo a dar nuestra propia voz y nuestra propia discurso. Bueno, pues yo espero que puedan conseguir el libro en español y si no, ya está desde hace décadas en inglés. Este es un clásico que yo creo que va a tener un impacto muy fuerte o que está teniendo un impacto muy fuerte en las mujeres latinoamericanas que ahora nos encontramos en Reino Unido. En el siguiente video voy a hablar un poco acerca del feminismo negro. Ya sé qué autoras voy a trabajar, entonces yo les invito a que me sigan y comenten. Ok, si quieren saber un poco más de este libro, me dicen y con gusto vamos compartiendo. Chao, bye.